Nuestra siguiente conferencia, Gestión Estratégica en Entornos Sociopolíticos. Les presento a la magíster en Políticas Públicas, politóloga Brenda Ardila Pineda, analista y diseñadora de estrategias de sostenibilidad territorial, con habilidades de análisis integral de riesgos en entornos sociopolíticos, derechos humanos y cambio climático. Excelentes competencias en investigación de campo y fuentes documentales, conocimiento en perspectiva territorial, ciudades inteligentes y alianzas estratégicas para el desarrollo. Nos presentará una herramienta para monitoreo, correlación de datos, caracterización de contextos para todos los que trabajan en campo, en zonas petroleras, zonas mineras, en zonas agrícolas. Esta herramienta es muy interesante para toda esta contextualización de análisis de información, aplicación de estrategias para el cumplimiento de los objetivos de empresas, entidades tanto en sectores públicos como privados, pertenecientes a sectores minero, energético, infraestructura. Ella es gerente de Trust Confidence Building Consultants, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional de Colombia y docente universitaria. Bienvenida, Brenda, mucho gusto. Gracias. Buenos días a todos. Pues mi nombre es Brenda Ardila Pineda, consultora senior de Trust, y hoy venimos a hablar un poco sobre herramientas para la gestión estratégica de entornos sociopolíticos complejos. Para iniciar, siempre iniciamos con esta imagen. Este es el universo, nosotros estamos aquí, entonces un poco de calma. El entorno, los entornos sociopolíticos, los contextos sociales se parecen mucho a esta imagen, al universo. Son abiertos, son sistemas complejos, son sistemas en los cuales nosotros como empresas, instituciones públicas, organizaciones, somos nada más que un punto en un vasto universo de interacciones sociales, económicas, políticas y en una vasta correlación de actores de todo tipo. Entonces, para iniciar, es importante hacer esta reflexión. Por lo tanto, también es importante entender que el entorno debe comprenderse a partir de esta complejidad, entendiendo que es un sistema muy complejo. En la actualidad, los fenómenos del contexto sociopolítico son cada vez más complejos. Vivimos en entornos que se denominan VUCA, volátiles, inciertos, ambiguos y complejos, y donde la información y el conocimiento sobre los entornos, especialmente en materia de seguridad, en materia política, económica y social, se desactualizan rápidamente. Y el análisis esporádico, digamos, es bastante costoso y resulta ineficiente ante un entorno que cada día nos presenta retos nuevos y que cada día va cambiando en su estructura y en las formas como se presenta. Por lo tanto, la gestión del entorno exige, y hoy cada vez más nos exige, una alta profesionalización de expertos, de analistas, de consultores de campo, de expertos en entorno, pero además de instrumentos que permitan acercar el tiempo y el espacio a la toma de decisiones. Muchas veces nuestras operaciones se encuentran en zonas remotas, en zonas alejadas, donde identificamos una brecha en tiempo y en espacio entre lo que está pasando en el entorno y las zonas donde se toman las decisiones. Por lo tanto, es importante contar con instrumentos que permitan cerrar esa brecha. Y adicionalmente, la innovación y la implementación de nuevas prácticas para la gestión del entorno es fundamental en un entorno y en entornos que cada vez van más rápido, que cada vez cambian de manera constante y que cada vez nos presentan con retos distintos, pues nos exigen nuevas maneras de gestionarlo, nuevas maneras de acercarnos a él y nuevas maneras de tratar de comprenderlo. Por lo tanto, el contexto y los condicionamientos del entorno nos exigen hoy contar con soluciones que integren analítica, metodologías y tecnología. Esta triada, digamos, de herramientas es fundamental para poder entender el entorno hoy.
contar con analítica especializada que permita la correlación, la interpretación y el análisis de datos e información relevante para tener una comprensión precisa y profunda del entorno. Aquí los datos son importantísimos porque es la forma como el entorno se manifiesta ante nosotros, pero también contar con analistas expertos en la interpretación de dichos datos es fundamental. Adicionalmente, con metodologías especializadas para el análisis de entorno. No todas las metodologías, digamos, nos permiten tener esta comprensión de los fenómenos sociopolíticos, pero sobre todo para la identificación también de riesgos y la captura de oportunidades en los entornos donde nos estamos relacionando. Y finalmente, tecnología que permita acercar en tiempo y en espacio la información y los datos a la toma de decisiones estratégicas. Como les mencionaba hace un momento, muchas veces tenemos operaciones en lugares distintos de la geografía nacional, lugares también a nivel internacional que se encuentran de manera remota, donde tenemos que cada vez más acercarnos mucho más entre la toma de decisiones y el entorno como tal. Por lo tanto, necesitamos soluciones que permitan, por ejemplo, la captura y georreferenciación de información remota en tiempo real, que nos permitan hacer una supervisión de operación y activos sin importar en dónde se encuentren estos activos y dónde nos encontremos nosotros como analistas, el análisis de tendencias, señales de riesgos, los análisis prospectivos, pero también análisis estratégicos. Necesitamos soluciones que permitan mapeo de actores del conflicto, actores, digamos, en los campos del terrorismo y la seguridad física, tanto en contextos urbanos como rurales. Soluciones que nos permitan vincular planes de contingencia y hacer seguimiento a dichos planes de contingencia y que nos permitan generar la vigilancia y el monitoreo y la comunicación a nivel digital. Como Trust, junto con nuestro aliado tecnológico Actec, hemos construido una solución que hemos denominado SPOC. Hoy es una solución que se encuentra activa, que hemos implementado en varios casos a nivel nacional e internacional, donde contamos con un repositorio de información de caracterización de más de 30 regiones a nivel nacional y también de más de 10 países a nivel internacional, con una caracterización de actores relevantes para el entorno, capas de información georreferenciada, bases de datos interconectadas y también pues una disponibilidad de horas de trabajo en software para la interconexión de diferentes fuentes de información. Lo que les voy a mostrar a continuación son ejemplos de la vida real, de casos reales que hemos desarrollado a través de nuestra herramienta, identificándolo a través de diferentes módulos y funcionalidades. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un análisis de un caso de estudio sobre el oleoducto transandino en Putumayo y Nariño, donde a través de la georreferenciación de información relevante como presencia de grupos armados ilegales, presencia de comunidades indígenas, presencia de comunidades afrodescendientes, densidad de cultivos ilícitos, y la identificación también de potenciales amenazas a la infraestructura lineal del oleoducto, nos permite una comprensión de a qué riesgos y a qué retos se ve enfrentada la infraestructura, simplemente a partir del análisis y del monitoreo, digamos, de toda esta información en tiempo real que se georreferencia a través de este sistema. También nos permite, por ejemplo, el monitoreo de áreas de difícil acceso, hacer seguimiento digital a dispositivos sospechosos y también el conocimiento histórico de diferentes amenazas o sospechas que podrían estar amenazando la infraestructura. Este análisis se complementa con el mapeo y análisis de actores en territorio. Lo que estamos viendo acá son redes de interconexión, donde vemos cómo pueden ser las relaciones entre los diferentes actores del territorio, también para el caso de Putumayo y Nariño.
donde podemos identificar y mapear actores de la esfera política, actores armados ilegales, instituciones públicas, organizaciones sociales, etcétera, y a través de un cuidadoso análisis empleando metodologías especializadas, nuestro equipo de analistas establece las relaciones entre ellos. Aquí es importante tener en cuenta también que nuestra herramienta nos permite la actualización constante y en tiempo real de esta información que está acá consolidada a través de una aplicación móvil que funciona incluso fuera de línea y que cuando ya se conecta en línea, pues comparte la información. Esto permite un menor tiempo de respuesta y un menor tiempo de espera entre la información que se recolecta en campo y la información que se analiza directamente, digamos, en los centros de toma de decisiones, lo cual pues permite una mejor gestión de la información sobre los actores del entorno. Adicionalmente, contamos con un instrumento de vigilancia digital y monitoreo a redes sociales. Esta herramienta lo que permite es hacer un análisis de las conversaciones que se están teniendo en el entorno digital para poder identificar tendencias, patrones, señales de lo que se está conversando en el entorno digital, poderlas comparar a través de información que recolectamos en campo con lo que se conversa en el mundo análogo, y la identificación de principales influenciadores, temas que son tendencia en el mundo digital, conversaciones, hacer seguimiento a conversaciones, pero adicionalmente podemos a través de la herramienta hacer un despliegue de nuestras estrategias de comunicación y relacionamiento y hacerle seguimiento en el mundo digital, así como poder lanzar y hacer seguimiento a planes de contingencia, alertas tempranas, entre otros que se lleven a cabo en redes sociales y medios digitales. Todas estas herramientas se encuentran interconectadas en un tablero, digamos, de instrumentos, como un tablero de instrumentos de un avión, donde tenemos cada una de estas funcionalidades y cada una de estas herramientas trabajando de manera constante, donde nuestro equipo experto de analistas toman esta información, producen informes, análisis de todo tipo, reportes diarios, semanales, quincenales, de tendencias, patrones de riesgos, señales de alerta y planes de contingencia y estrategias para la gestión precisamente de esas señales y de esas alertas. Todo esto en una plataforma que se aloja en la nube, por lo tanto no requiere ningún tipo de instalación especial, pero que también es de fácil gestión, es un software pues abierto que no requiere código, donde pues se puede adaptar a las necesidades que se requieran y a los contextos y los entornos, digamos, como lo requiera. Adicionalmente, pues es importante contar con tecnología de punta que tenga protocolos de seguridad de altísima confiabilidad, pues donde la información, vamos a tener la certeza de que la información que recolectamos pues se encuentra en un servidor seguro, precisamente por la sensibilidad de algunos temas que se pueden estar manejando. Acá les voy a mostrar otros ejemplos. Esta es información georreferenciada de un proyecto piloto de investigación integral en Puerto Wilches, donde nuevamente podemos correlacionar diferente información de entorno, como la presencia de comunidades, de cuerpos de agua, fuentes hídricas, con información sobre la infraestructura y en este caso la proyección pues, de una infraestructura estratégica. Tenemos y contamos con tableros de control que nos permiten identificar diferente tipo de información, como por ejemplo hechos y alertas relevantes por temáticas, junto con pues, un análisis de actores y una red de actores, en este caso para el departamento de Casanare. Y también pues, otro ejemplo de un tablero de control donde se están monitoreando actualmente asuntos de derechos humanos y minería, donde pues acá podemos observar, digamos, las tendencias de la conversación, el flujo de información y las burbujas, digamos, de conversación. Todo esto es la conversación en Twitter y en medios públicos sobre derechos humanos y minería.
podemos identificar cuáles son como las principales tendencias o los principales términos que son tendencia, los influenciadores que están moviendo esta conversación. Estos son algunos de nuestros clientes con los que hemos trabajado, con quienes hemos tenido la oportunidad de desplegar estas herramientas, a quienes hemos podido acompañar en el desarrollo de sistemas de monitoreo del entorno a partir de esta tecnología y pues claramente con todo el conocimiento experto de Trust como firma de consultoría y también pues con todo el conocimiento en tecnología y todo un despliegue ya de muchos años de experiencia también de nuestro aliado en tecnología Actec. Acá solo queríamos hacerles una invitación adicional a que conozcan todos nuestros análisis en materia de seguridad y de gestión del entorno. Estamos constantemente produciendo información a partir de los monitoreos que realizamos, a partir de lo que hemos denominado nuestro cerebro de Spock y pues con 20 años de experiencia que nos respaldan en este tipo de análisis y en el uso de este tipo de herramientas. Muchas gracias a todos. Una consulta, ¿nos podrías ampliar un poco lo de vigilancia digital? Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. El sistema, el sistema funciona como a través de tableros de control, donde uno realiza una parametrización de palabras clave que quiere monitorear en el entorno digital. Aquí es importante tener muy presente que el sistema únicamente rastrea información pública y de redes sociales públicas. Es decir, la mayoría de la información la recolecta de Twitter, que es la red social que hoy por hoy tiene un mayor alcance de esta esfera de lo público, medios de comunicación, claramente, que todo el tiempo están produciendo información, y algunas páginas de Facebook e Instagram, pues que son públicas para acceder a la información. Entonces se hace una parametrización a través de palabras clave de lo que es importante rastrear, de lo que es importante monitorear, y el sistema hace la búsqueda en el ecosistema digital y la trae a través de diferentes tipos de visualizaciones. Todo esto es parametrizable y se parametriza pues a partir de criterios de análisis y posteriormente la información que se recoge pues es analizada por un equipo experto para poder identificar cuáles son esos patrones de conversación, cuáles son esas tendencias, quiénes son esos influenciadores, y junto con todos los demás instrumentos con los que contamos, la información de entorno georreferenciada, el mapeo de actores y las metodologías, pues se logra hacer una comprensión completa de lo que es pues lo que se está viendo y lo que se está conversando. Por sí mismo, pues el sistema, digamos, trae información muy útil. Esto no es inteligencia artificial, es más, se parece más al machine learning, porque él va constantemente a través de las búsquedas que uno va trayendo, va aprendiendo, digamos, de esos términos clave, va refinando cada vez más esa búsqueda, pero esto, digamos, necesita y tiene detrás todo un equipo robusto que determina cuáles son esas palabras clave para rastrear, cómo se escriben las palabras dentro del sistema para que las traiga, también en qué medios priorizar la búsqueda, porque pues creo que todos estamos en redes y sabemos que hay mucha información falsa, mucha información que no es confiable. Entonces esto requiere de todo un equipo detrás haciendo constantemente esa depuración e identificando, digamos, cuáles son esas fuentes importantes, porque pues por sí mismo con una parametrización muy básica puede traer lo divino y lo humano, pero pues ahí es importante, digamos, poder hacer ese filtro a través del equipo de analistas. Esto funciona como un paquete de datos de celular, donde uno adquiere un número determinado de menciones y pues pone a correr el sistema y le va haciendo monitoreo de manera constante. El sistema también permite generar alertas que llegan directamente al equipo móvil. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo un rastreo de, por ejemplo, el acuerdo de Escazú,
la discusión del acuerdo de Escazú en el Congreso, yo puedo programar alertas para que cada vez que alguien haga un tweet o alguien que me parece importante su opinión lo mencione, me llegue una alerta y me diga, oiga, es que Sultanito acaba de tuitear sobre el acuerdo de Escazú. Y así yo ingreso directamente y puedo ir a mirar la mención. Adicionalmente, el sistema nos permite interactuar con el entorno digital. Cuando yo conecto la herramienta a la cuenta, digamos, de mi organización, de mi compañía, yo puedo directamente identificar las alertas y las señales. Si quiero responder, si quiero interactuar, puedo hacerlo directamente desde la plataforma y por eso también es una herramienta muy buena, no solo para hacer ese rastreo, ese monitoreo, sino también para mi despliegue de mis estrategias de comunicación y relacionamiento a través de redes sociales y para poder entender cuál es ese alcance que tengo yo como organización y cómo estoy yo, digamos, en el entorno digital. Entonces, es una herramienta bastante completa que nos permite hacer mucho. Pero nuevamente, y recordando una de las diapositivas, esto es una combinación de muchas formas de análisis. La tecnología por sí misma es simplemente un instrumento, pero es importante contar con ese equipo de analistas formados con conocimiento experto para poder identificar y usar adecuadamente las herramientas. No sirve de nada un gran tablero de instrumentos cuando no se sabe operar y no se logra aprovechar todo el potencial que tiene un sistema. Entonces, eso sería también como para puntualizar. No sé si recibimos preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, entonces el doctor Fernando Díaz nos va a retroalimentar respecto a esta herramienta. Muchas gracias. Bueno, mire lo que está sucediendo en lo que nos acaba de decir nuestra invitada y si hay algo en que no coincidimos, tú tienes toda la autoridad para rechazarlo. ¿Qué es lo que ella nos ha dicho? Que tenemos una realidad aquí, ¿cierto? Aquí hay una realidad. Y esa realidad es supremamente compleja, como lo han dicho todos los que están aquí. Y esa complejidad implica una multiplicidad de relaciones. Y esa multiplicidad de relaciones es cambiante, es variable, ¿cierto? De ahí que ya la expresión de Luca que nos habló el primer conferenciante nos quedó claro. Es decir, que el mundo es complejo, que el mundo no es sencillo, que las relaciones son complejas, que se producen emergencias y que se generan interacciones que incluso no son planeadas. Entonces tenemos esa realidad ahí. Ella nos planteó unos ejemplos, por ejemplo, allá en la parte sur del país. ¿Y ellos qué han hecho? Han construido una herramienta, un sistema, como lo quieran llamar. Y ese sistema, ¿qué es lo que intenta? Dar cuenta de lo que sucede ahí, en tiempo real. Es decir, como si estuviéramos viendo una película, como si estuviéramos viendo una transmisión en vivo de un partido de fútbol. Es lo que nos está mostrando es que esa herramienta nos permite observar lo que está sucediendo en ese momento. Pero esta observación tiene unas características, nos dice ella. Esa observación requiere de unas estrategias y de unos deseos y de unos presupuestos de análisis que yo quiera hacer en ese lugar, lo que está ocurriendo, el entorno social en el que se da, las características medioambientales, el tipo de conversaciones. ¿Y cuáles son los insumos? Los insumos son las redes sociales, dijéramos que tenemos a la vista, el Twitter, por ejemplo, en donde se están dando una serie de conversaciones que tienen que ver con eso. Y además de eso, el sistema permite codificar o de alguna manera enmarcar unos conceptos, unas frases, unas palabras, dijéramos unos códigos que permitan poder interpretar aquello que está sucediendo ahí y someterlo a análisis de expertos de cada una de las especialidades de lo que yo quiero en el fondo analizar. Y por eso es que ella habla de la construcción de un tablero. Y ese tablero, ¿cierto?, más o menos, voy a decir una barbaridad, como el Balance Scorecard, ¿cierto? Colocarlo ahí. Y entonces, ese tablero me está diciendo qué es lo que está ocurriendo. Pero aquí, a mí lo que me parece interesante, lo que nos acaba de decir ella,
es que la clave de esto no es esa herramienta en el fondo, porque esa está ahí, sino es quien analiza, es quien interpreta, es quien hace los análisis de datos, los que ingresan la información y por qué se construye de esa manera, de forma que se pueda dar cuenta de manera adecuada lo máximo posible de esa realidad que está ahí. Entonces, digamos que a mí me pareció descrestador esto que acabas de decir, o sea, es más o menos como poner la realidad en una parte, ¿cierto? Hablando en términos filosóficos de una metarealidad, y a través de esa metarealidad poder analizarla. A mí sí me parece que esto requiere un ejercicio dijéramos, de mayor instrucción de cómo sería el modelo que tú estás planteando, porque lo has hecho de una manera muy rápida, pero sí pensaría que esto nos genera un gran desafío para poder mirar situaciones de defensa nacional, de seguridad internacional. Veo que ustedes trabajaron con el Líbano y con países en donde hay conflictos, y a mí me parece que eso… A mí solo me quedaría una pregunta para ti, y es ¿cómo controlas tú la seguridad, o eso hasta qué punto tendría que ver con la seguridad nacional? Muchas gracias. Antes de responder la pregunta, yo solo complementaría con que también es importante la observación directa en campo de los equipos que están desplegados, y la herramienta permite combinar toda la información. Trae lo que está en redes sociales, pero también permite traer lo que están viendo las personas que están desplegadas en el territorio, lo cual también es conocimiento fundamental para ir completando la herramienta. Piensen en esto como un gran cerebro que uno va alimentando de información, y entre más información pueda ir recolectando, pues va a tener mucha más carne y muchas más herramientas y mucho más piso, digamos, para poder hacer los análisis. A nivel de defensa nacional, de seguridad nacional, pues lo primero es la información, los datos, conocer dónde están los actores más relevantes, dónde se están ubicando esos agentes de amenaza, por llamarlos de alguna manera, para la seguridad, para la defensa nacional. Pero también es importante conocer el entorno y lo que nosotros hemos denominado los condicionantes del entorno. Hay una frase coloquial que es: no es lo mismo estar en Cundinamarca que en Dinamarca, y funciona tal cual para el análisis de entorno. No es lo mismo cuando yo estoy analizando, por ejemplo, la situación de seguridad de líderes sociales, cuando la analizo en el sur del país, en Putumayo y Nariño, a analizarla en Bogotá. Entonces es muy importante, y la herramienta lo permite, traer toda esta información de contexto y de entorno que nos da esas pistas de dónde están esos condicionantes o esos puntos sensibles que son los que están moviendo los asuntos de seguridad. Por ejemplo, después de la firma del acuerdo con las FARC, ha habido una reconfiguración de actores armados, pero también de dinámicas del conflicto, de hechos violentos, de hechos victimizantes, que hasta ahora estamos comprendiendo y que nos ha cambiado el entendimiento de lo que es la seguridad, de lo que es el conflicto. Entonces, entender esos puntos neurálgicos de lo que está pasando y de cómo se configura el entorno, y traerlo todo a un mismo tablero, pues es fundamental, porque permite entender pasado, presente, y poder proyectar hacia adelante cómo serían esas trayectorias de futuro, viendo pues temas tan álgidos como en este momento están ocurriendo, como los temas de narcotráfico, también temas de movilización de migrantes en nuestras fronteras nacionales, especialmente por ejemplo en la zona del Tapón del Darién. Pues es importante poder traer todos esos elementos. Y finalmente agregaría también que permite incorporar, quería agregar dos cosas, qué pena. Uno, incorporar el conocimiento experto de profesionales altamente capacitados en seguridad y defensa que tenemos hoy en nuestro país, personas que llevan muchos años, bien sea desde las Fuerzas Armadas o desde fuera de las Fuerzas Armadas, comprendiendo y analizando este tema, traerlo a la mesa a través de bases de datos, de análisis expertos, de su conocimiento es fundamental. Pero también lo que se dice en redes sociales es importante. Aquí y en redes se
se configura algo que podríamos denominar las percepciones y expectativas, y es un buen medidor de esas percepciones. Muchas veces, y esto también es una frase popular en el mundo de la consultoría, es distinto lo que yo comprendo como el valor que entrego a lo que el cliente percibe que yo le estoy entregando. Entonces, nosotros podríamos tener una percepción de que el despliegue que estamos haciendo y la forma como se está manejando está bien, pero si uno puede pasar ese termómetro de lo que está pasando en redes, uno de pronto puede darse cuenta de puntos de mejora, de oportunidades de generación de valor, pero también de potenciales riesgos que se podrían estar configurando en este entorno. Entonces, considero que todo esto para la seguridad y la defensa nacional es fundamental porque nos va a permitir poder hacer ese análisis, esa comprensión de manera muy ágil, nuevamente en tiempo real, de manera muy estructurada, pero también de manera muy holística, comprendiendo, digamos, todo un círculo de variables y todo un círculo de condicionantes que precisamente lo hacen tan complejo, pero también lo hacen tan interesante y tan atractivo, digamos, de estar analizando constantemente. Y pues el hecho de que sea una herramienta fácil de usar, rápida de instalar, que no requiere, digamos, mucho tiempo de procesamiento y que además no se va a quedar obsoleta tan rápido, claramente es un punto a favor para el tema de seguridad y defensa. Entonces, esa sería como la respuesta a la inquietud planteada. Sí, muchas gracias. Mira, Brenda, tenemos por streaming personas que están haciendo algunos comentarios. Les agradecemos, por favor, si colocan el nombre a las personas que están en el streaming que quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Aquí tenemos una que no está identificado. Es un comentario: buenos días a todos, excelente conferencia. Para la siguiente, por favor, el nombre, si son tan amables. Tenemos una pregunta de Wilson Blandón para Brenda. ¿Cuál es la fiabilidad o efectividad de la herramienta en cifras frente a las redes sociales y la incidencia de las fake news en los resultados? Muchas gracias. Bueno, pues como lo mencioné en algún punto, acá la labor del analista es fundamental porque esto recoge información de todo tipo y ese filtro, digamos, el sistema permite hacer un primer filtro donde él está identificando, por ejemplo, los sentimientos de una publicación. Si es una publicación positiva, si es una publicación negativa, si es una publicación neutral. También nos permite identificar con cierto grado de confiabilidad la fuente, si podría eventualmente ser un bot o alguna fuente no muy fidedigna. Pero esto, como les mencionaba, es machine learning. Entonces, en la medida que va haciendo más iteraciones, él va aprendiendo cada vez más a identificar. Ahí la labor del analista es también como la labor del profesor, porque uno puede en la herramienta ajustar el sentimiento. Muchas veces hay palabras, y esto son ejemplos de la vida real, uno corre un monitor para identificar temas de atentados, válvulas ilícitas, como estoy pensando mucho en infraestructura petrolera, y uno inserta palabras que están muy asociadas a eso. Entonces uno pone palabras como bomba, explosivos, para poder rastrear las publicaciones, pero puede que alguien ponga un tweet que diga, ay, es que la conferencia fue una bomba, pero no lo dice en ese sentido, sino en un sentido positivo. El sistema automáticamente lo calificaría como una publicación negativa, porque pues bomba no es una palabra muy buena, pero el analista al ver esto puede decidir como no, esta publicación no está haciendo referencia a esto, le cambio el sentimiento o incluso yo le puedo decir al sistema, esta información no es relevante para el propósito del análisis. La conferencia no tiene nada que ver con atentados a la infraestructura. Entonces simplemente se le hace esa aclaración, digamos, al sistema y él lo va aprendiendo. Para el tema de fake news, pues
ahí vuelvo y creo que he sido un poco repetitiva, pero es que es muy importante y es contar con esos equipos que tengan esa mirada, y es que cuando identifiquen algo que no está tan bien o que se ve extraño o que de pronto la fuente no tiene mucho sentido, pueda ir a contrastar, pueda ir a hacer una investigación más profunda. Y cuando son temas muy sensibles, uno pues toma la información que trae el sistema, pero luego hace una triangulación a partir de una búsqueda análoga, por ejemplo, que es uno ya entrar a buscar esa información como tal, uno contrasta fuentes, en caso, digamos, de que el tiempo lo permita, uno puede ir directamente a la fuente a preguntar, a hacer una indagación mucho más profunda. Entonces, digamos que el sistema puede ser una primera red que atrapa muchas cosas, pero luego uno tiene que ir a pescar la información, y junto con otra información, con el conocimiento de profesionales desplegados en terreno, uno pues puede contrastar la información y de verdad traerla pues a la realidad y asegurarse de que es información fidedigna. Creo que la tecnología todavía nos necesita a nosotros para poder funcionar. Con respecto a los Facebook, pero por ejemplo, sucede mucho en los tweets que colocan un tweet pasado, ¿sí? O traen un mensaje de una noticia pasada, ¿sí? Ahí cómo lo manejan. ¿El analista verifica esa información o el mismo sistema lo realiza? Él identifica qué es un retweet y qué es una publicación original. Entonces él me va diciendo, esto es un retweet, y cuando yo doy clic, porque yo puedo entrar a cada uno de los puntos, si yo doy clic, pues voy a ir a la publicación original de hace 2 años, 3 años, o de cuando sea. Y de hecho él va haciendo la métrica y hace el conteo de cuántas publicaciones son originales, cuántos son retweets, quiénes son autores originales. Es decir, yo soy la fuente, entonces yo, Brenda, publico algo, y si yo estoy dándole retweet a todo el mundo, él va identificando que yo, más que un autor original, soy un replicador. Exacto. Y lo que les decía, yo puedo interactuar. Si una publicación me llama la atención, basta con darle clic y va directamente a Twitter o a donde sea la fuente. Por ejemplo, si es un blog, va directamente al blog y ya yo puedo hacer el escaneo completo de la información. Y también el sistema interconecta las publicaciones. Por ejemplo, si tú escribiste un tweet que se vuelve viral y todos los que estamos acá lo retuiteamos, en el sistema va a salir el nodo original, que eres tú, pero también van a salir relacionados todos los diferentes retweets que hubo. Eso es bien divertido cuando algún político pone un tweet que se vuelve completamente viral. Entonces es bien interesante hacer ese rastreo. Bueno, esperamos que haya quedado la respuesta completa para el señor Wilson Blandón. Hay un comentario interesante del Congreso Nacional de Seguridad que se dio la semana pasada en Medellín, y nos agregan que el nuevo estatuto incorporará las nuevas tecnologías como base de la seguridad, dejando atrás el uso de armas letales. Este sería un caso que aplica perfectamente, ¿no? Cómo empezar a aplicar nuevas tecnologías que van a apoyar a las empresas de seguridad privada, a las consultorías, en su función, en su razón de ser. ¿No hay más preguntas? ¿Sí hay una? Sí, si me permites agregar algo frente a ese Sí. comentario. Por ejemplo, el sistema lo hemos usado en pilotos en los casos de movilizaciones sociales, en el caso del paro nacional. Días antes, como se volvió un tema recurrente, los 21, días antes hacíamos una parametrización para poder empezar a identificar puntos de concentración, rutas de concentración y también colectivos que estuvieran convocando a través de redes sociales a las movilizaciones. Con esa información pudimos hacer la georreferenciación de puntos álgidos donde probablemente iba a haber un gran número de concentración de personas,
y así poder como anticiparse un poco a lo que podría ser esa movilización. Y durante el desarrollo de las movilizaciones tuvimos pues analistas todo el tiempo mirando las redes sociales, pudiendo identificar puntos de calor, por dónde iban las movilizaciones, si en algún momento podía haber algún tipo de alerta de seguridad, y también para poder, por ejemplo, lo quisimos cruzar con infraestructura estratégica de Bogotá, como con monumentos, estaciones de Transmilenio neurálgicas, porque toda esa información es pública. Entonces, lo que hicimos fue georreferenciarla y traerla a un gran mapa. Entonces, pensando en eso, es una muy buena herramienta que se puede usar antes, durante, después claramente se produjo un reporte, un análisis, pero permite, digamos, contribuir. Solo quería agregar eso también. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Hay otra inquietud que nos hacen por streaming. Juan Carlos Larrota, ¿cuál es el perfil de los analistas? ¿Qué nivel académico y experiencia tienen? Bueno, pues yo voy a hablar de nuestro equipo. Nuestro equipo está compuesto principalmente por científicos sociales, digamos, formación de base, politólogos, historiadores, filósofos, pero cada uno tiene como una formación adicional diferente. Entonces, tenemos personas con experiencia en políticas públicas, tenemos personas con conocimiento y que por su trayectoria profesional han estado en el sector de seguridad, tenemos personas más orientadas con un perfil más antropológico, personas que también tienen mucha experiencia en relacionamiento comunitario y relacionamiento interétnico. Y adicionalmente, pues contamos también con personas, por ejemplo, analistas de sistemas integrados de georreferenciación, analistas SIG, y personas que tienen como esa formación más hacia lo espacial. Aquí lo importante es, equipos multidisciplinares. Todo el mundo tiene una visión distinta del mundo y tiene una comprensión diferente de los fenómenos. Y ahí es donde es muy importante contar con diversos conocimientos sobre la mesa. Mientras una persona muy experta, por ejemplo, en temas de seguridad y defensa, trae un tipo de conocimiento a la mesa, eso se puede complementar, por ejemplo, con una visión interétnica en un territorio que así lo requiera, más una persona que tal vez tenga una formación muy socioeconómica o muy orientada hacia los temas ambientales que están tan de moda. Ahí lo prioritario, más allá de una formación en específico, es poder armar equipos multidisciplinares. Eso es fundamental porque permite como la comprensión holística de lo que son los fenómenos. Y en cuanto a niveles de experiencia, pues contamos con la fortuna nosotros en Trust de ser un equipo intergeneracional. Desde nuestros directores, nuestro director ejecutivo tiene más de, yo creo, 30 años de experiencia en el mundo sociopolítico, hasta pues personas que están hasta ahora iniciando sus carreras profesionales, que son muy jóvenes, pero eso es muy interesante, uno trabajando con esta nueva generación. Yo no soy muy adulta, yo soy todavía muy joven, pero ya las personas que son mucho más jóvenes tienen una visión muy diferente del mundo. Entonces también poder contar con equipos intergeneracionales es fundamental. Muchísimas gracias, doctora Brenda. Allá atrás ahí. Justo, hay una pregunta sobre este tema de trabajo intergeneracional. La última conferencia del día va a ser dada por una millennial que justamente nos va a contar cómo trabajan actualmente todas estas generaciones reunidas. ¿Quién va a aportar ya? Andrea, muchas gracias. Yo sí te quiero preguntar cuál es el marco regulatorio de la actividad. Digamos, ¿quién los rige a ustedes? ¿Cómo se hace el control? Porque yo veo que hay una penetración casi como de espionaje, ¿no? Dentro de las redes y eso, si estoy equivocada me contradices, pero sí quisiera saber. Digamos, los consultores estamos regulados por la supervigilancia, entonces me parece interesante que nos cuentes ese aspecto. Claro que sí. Aquí hay varios puntos. El primero es que todo esto se alimenta de información
pública, completamente pública. Las bases de datos, por ejemplo, la mayoría son bases de datos del gobierno nacional, del DANE, del DNP, toda esta información, digamos, de contexto que es de acceso público. La información de redes sociales únicamente permite redes sociales de acceso público. Si hay algún perfil privado o algún perfil restringido, él no lo va a poder rastrear, porque pues precisamente cuenta como con esa limitación. El software como tal, en su completitud, pues es desarrollado directamente, digamos, en Inglaterra, en el Reino Unido, surge de allá como la tecnología y pues cuenta y se rige, digamos, un poco por toda esa ya legislación muy avanzada que existe en temas de habeas data y de acceso a información. Entonces, toda la información que trae es pública. ¿Cómo esto permite interconectar diferentes fuentes? Por ejemplo, cuando se trabaja para un cliente, el cliente puede traer su información a la mesa. Entonces, cada cliente con el que hemos trabajado, por ejemplo, Ecopetrol, Odinsa, la ANH, cada quien tiene sus bases de datos, cuenta con su información de infraestructura y toda esa se aloja, digamos, en su parte del sistema y pues es de uso exclusivo para ellos. Entonces, esa información que ya es restringida porque es de propiedad de un cliente, pues es únicamente para su uso y para el propósito de sus análisis. Otro tema importante frente a lo que tú mencionas, que es muy importante, muy importante, es que la información también recopilada en campo, nos esforzamos mucho porque sea toda información pública. Acá no vamos a encontrar nunca un dato personal de alguna persona en específico, no vamos a encontrar ninguna información sensible de algún actor en específico y de hecho cuando se hace el mapeo de actores se busca más que poder identificar una persona, y esto sí es la metodología 100%, es entender el colectivo al que representa o la agrupación de personas como tal. Por ejemplo, cuando se habla de colectivos sociales, organizaciones indígenas, consejos comunitarios afro, lo que se busca es caracterizarlo como un colectivo, como un grupo de personas que tienen unos intereses claros, pues por su misión, pero no nos interesa entender que es María Pepita Sultanita con cédula de ciudadanía número tal, porque no es información que es relevante para el análisis. Lo que es relevante es entender ese colectivo al que ella representa, cuáles son sus posiciones y poder identificar cuáles son sus expectativas. Digamos, también ahí hay mucho de arte, también de mucho respeto por la información privada de las personas, pero sobre todo entender qué información es útil y qué información no es útil. Lo que les decía, no es relevante para un análisis tener información personal de algún actor del entorno, porque no, en realidad no agrega valor y es un riesgo muy alto. Ese es el otro tema. El manejo de la información abre la puerta a unos riesgos bastante altos en materia reputacional y también en materia legal. Entonces ahí pues somos equipos formados 100% en este entendimiento para precisamente siempre movernos como en ese marco legal y que no se transgreda ningún tipo de barrera y de frontera ahí. Doctora Brenda, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario había por acá? Muchísimas gracias, doctora Brenda. Aquí hay otra pregunta. Doctora Brenda, una pregunta. Con relación al tema de ese sistema, si ustedes saben si el Estado lo está utilizando, los miembros de la fuerza pública, o ustedes ya lo han socializado con ellos, por lo que veo es que es un tema muy bien enfocado al tema de seguridad nacional. Y pues no sé si ya ustedes tienen conocimiento o lo han proyectado con la fuerza pública para un manejo especial. Hemos tenido conversaciones muy cortas, como muy acotadas con actores del sector defensa. En algún momento también tuvimos alguna conversación con fuerzas militares, pero hoy actualmente no tenemos como ningún tipo de vinculación efectiva. Entonces simplemente han sido conversaciones pues de contarles, de mostrarles en qué consiste la herramienta, de mostrarles también la potencialidad. Algo importante es que el sistema es 100% customizable y adaptable a las necesidades del cliente. Él es como un lienzo en blanco.
y uno lo adapta a partir de la información con la que cuenta a cada una de las necesidades y a los objetivos, digamos, que busca. Entonces, eso es importante, hemos tenido conversaciones, hemos tenido acercamientos, obviamente siempre estamos muy abiertos. En nuestra página web contamos con análisis de todo tipo que utilizan estas herramientas. Recientemente lanzamos en nuestras redes sociales una serie de análisis en temas de seguridad específicamente, en territorios complejos como Catatumbo, como Arauca, como Medellín, y pues estamos trabajando en la producción de un análisis sobre seguridad y el entorno de seguridad hoy y hacia adelante. Estamos en un momento político complejo que nos está exigiendo una comprensión. Entonces estamos muy abiertos a hablar claramente con el sector de seguridad para lo que necesiten. Nuestro propósito superior es contribuir al desarrollo de los territorios y dar solución a problemas. Esa es nuestra oferta de valor, es que nuestros clientes, nuestros aliados puedan cumplir sus objetivos en entornos complejos. Entonces siempre estamos muy abiertos a todas las conversaciones. Doctora Brenda, muchísimas gracias. A nombre de Sicurex le entregamos este reconocimiento. Fue bastante interesante. Nos va a acompañar la doctora Brenda todavía un rato, si durante el almuerzo quieren conversar con ella. Continuamos con la siguiente conferencia.